Buenas tardes, bienvenidos al tercer webinar del año. Hoy de un tema sumamente desagradable, pero siempre de nuevo interesante, con Raúl Zaccani y Gustavo Morales Oliva, los dos grandes amigos del centro y además especialistas en la materia como hay pocos. Vamos a tener una actividad con ellos de más o menos 25 o 30 minutos que pone énfasis en el impacto de los nuevos lineamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre las investigaciones, es decir, los cambios que ha habido o que hay o que habrá. Y después tenemos mucho tiempo, en el fondo lo definen ustedes, para preguntas y respuestas. Lo que les pido, como somos muchos, es que las preguntas me las manden en el chat, así los leo una vez que estamos con la sesión de preguntas y respuestas. Prometo no censurar nada, salvo que algo no me guste. Bueno, empecemos. Raúl y Gustavo. Todo oído. Bueno, muchas gracias, Matt. Muchas gracias por la invitación. Un placer compartir este panel con Gustavo, un amigo con quien siempre estamos desarrollando estos temas. Y agradecerles a ustedes por participar. La verdad es que este rato está un poco pensado para recoger un poco los cambios que se vienen en esta materia y cuál es el impacto de las investigaciones, en definitiva, en los programas de integridad. Pero también aprovechar para responder algunas de las preguntas que seguramente ustedes tendrán sobre toda esta dinámica, así que la idea es que aprovechemos bien este rato que tenemos. Vamos a arrancar entonces con algunas cuestiones que, si quieren, hacen al ABC de la cuestión, o las preguntas, o la primera pregunta principal que nos haríamos con este tema, y les pido entonces si nos pueden proyectar la primera encuesta que vamos a hacer del día de hoy. Muy bien. ¿Para qué conducir una investigación interna? Elijan ustedes aquella respuesta. Y acá le voy abriendo, Gustavo, si querés también ir retomando desde acá. Sí. Bueno, aprovecho mientras van respondiendo para presentarme, para los que no me conozcan. Mi nombre es Gustavo Morales Oliver y soy abogado en el estudio Marval, en el Departamento de Compliance, Anticorrupción e Investigaciones, que venimos desarrollando hace unos largos años, y le encontramos una cierta pasión a este tema de las investigaciones internas, que compartimos con Raúl, no tanto con Matías. Así que la idea de hoy es, digamos, también compartir con ustedes algunos de los puntos que hemos aprendido y poner esto en foco con los nuevos lineamientos de las autoridades de Estados Unidos, que son el estándar internacional. Bueno, aquí se va ya redondeando, ¿no? El 75% más o menos de las respuestas. Y nunca deja de resultarme interesante que siempre hay alguien que se inclina por una de las múltiples respuestas, ¿verdad? Tenemos la número 3, que lidera, pero hay una inclinación fuerte por la número 1, y también entre la 2 y la 4 tienen casi un 10%. Yo diría que con esa cantidad de respuestas podemos darlo por cerrado. La pregunta claramente está respondida por el lado de para obtener información que permita tomar decisiones informadas, ¿verdad? Esa es la opción que triunfó, digamos, en nuestra primera encuesta. Y realmente, si bien durante las investigaciones se cumplen los otros puntos en general, o sea, durante las investigaciones es posible que detectemos incumplimientos, durante las investigaciones es posible que identifiquemos a algún integrante de la empresa que pueda ser sancionado por un incumplimiento, y también nos va a servir, de esto nos va a hablar mucho Raúl, como elemento que demuestre que no tenemos un programa de integridad simplemente de papel. Lo cierto, y ya para meternos en el tema,
es que la necesidad de una investigación surge a partir de tener incertidumbre, a partir de tener sospechas razonables de que existe cierta situación, sea por un reporte de un tercero, sea porque estamos viendo datos que no hacen sentido, alguna cuenta en el sistema contable de la empresa da unos números que no coinciden con las estadísticas de épocas pasadas, vemos alguna situación que es anormal y tenemos que tomar una decisión. Y para poder tomar esa decisión desde la empresa hace falta información. Esto tiene que ver con la idea de ser diligentes, la idea de que no solo vamos a estar tomando decisiones siempre pensando en un caso principalmente como esto que nos trae hoy acá, que es el CPA, un caso de corrupción, no solo va a ser una decisión respecto de si sancionamos a un empleado o un integrante de la compañía o no. El camino de las decisiones a tomar en un caso de estos es enorme. Si la empresa cotiza, la pregunta va a ser, ¿tenemos que informar a digamos, los accionistas? ¿Tenemos que informar al mercado? Si lo tenemos que hacer, ¿cuándo? Si sabemos cuándo, sabemos con qué grado de detalle tenemos que informar. Todo eso va a depender de los datos que tengamos, y los datos que tengamos van a surgir de la investigación interna. ¿De qué manera vamos a proteger los derechos de la empresa? Para proteger los derechos tenemos que saber qué grado de exposición tiene, cuáles son los incumplimientos, qué prueba hay de ese incumplimiento. Tenemos que ver si en el marco de la información recogida, acercarnos a las autoridades va a generar un beneficio, una eventual autodenuncia, cooperación durante una investigación, si eso va a generar que reduzcan la pena. Pero nada de esto puede suceder si nosotros no podemos iniciar este ejercicio de investigación interna para clarificar la situación que estamos tratando. Por eso la investigación interna es un fact-finding exercise. La investigación interna tiene que ver con hechos. Ese es el objetivo. Dentro de los hechos va a surgir una serie de elementos que nos van a servir para tomar esas decisiones. Va a surgir evidencia, va a surgir quiénes son las personas involucradas en los hechos que estamos analizando, los controles que estaban involucrados, que fallaron y que eventualmente debemos o podemos mejorar. Van a surgir las normas involucradas, van a surgir mucha información que va a permitir tomar decisiones en distintos frentes. Siempre en miras a tomar decisiones informadas, como contraposición a una decisión imprudente, que se basa apenas en alguna sospecha no demasiado verificada, o una sospecha fuerte, pero sin evidencia suficiente, que permite tomar decisiones efectivamente respaldadas. En ese marco decimos, bueno, ¿cómo funciona esto de la investigación interna? Digamos, en definitiva, muchas veces con Raúl, cuando charlamos estos temas, decimos, bueno, cualquiera que sabe hacer preguntas, siente que puede investigar. Porque en definitiva, si la sospecha es de que se pagaron sobornos, ¿y dónde se pagaron los sobornos? En este departamento. Y los llamo y les pregunto. O le reviso los mails, esto que ahora está muy de moda y todo el mundo sabe que se revisan los mails, si alguien está más actualizado va a querer revisarle el celular, esto, lo otro. Y hay un poquito más de ciencia que eso. ¿Sí? Hay realmente mayor profundidad en la realización de una investigación interna que la simple reacción de sentido común de ir haciendo preguntas para que alguien me diga si hizo algo mal, cosa que difícilmente va a suceder. Cuando entonces vamos a prestar atención a los lineamientos que hay disponibles de parte de autoridades, de parte de normas, empezamos a tener un marco para este ejercicio de la investigación interna. Y hay varios marcos, hay muchos marcos, ¿sí? Les dejo como comentario, si quieren, tipo bonus track. Las autoridades francesas sacaron en forma razonablemente reciente, 2 documentos. Un documento que establece las condiciones para, digamos, lograr un Deferred Prosecution Agreement, un acuerdo de, digamos, acusación diferido en los casos de corrupción, que hace una fuerte referencia a las investigaciones internas, y las pone prácticamente como una condición necesaria. También el Colegio de Abogados en Francia sacó una guía para los abogados involucrados en este tipo de tareas sobre cómo asegurar el debido cumplimiento de las reglas de ejercicio profesional, que está muy bien planteada. Habla de temas como el secreto profesional, etc. Realmente son una muy buena referencia. Pero hoy nos vamos a dedicar a ver qué dijo el DOJ recientemente, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en un caso
en conjunto con la Securities and Exchange Commission, respecto de cómo ven este tema de las investigaciones internas. Lo cierto es que estos dos documentos tienen como objetivo principal otro tipo de contenido. El primer documento es la FCPA Guide, la segunda, digamos, edición de un documento emitido originalmente años atrás, que recientemente el Departamento de Justicia actualizó, incorporando una serie de fallos más recientes, ejemplos relacionados a casos más recientes, y en cierto modo ampliando algunos detalles, pero sin cambiar la sustancia. Ahora, la FCPA Guide es un documento que publica el Departamento de Justicia junto con la Securities and Exchange Commission en miras a informar al público, y así lo dicen específicamente. Ellos buscan informar al público sobre el alcance de esta norma y cómo la interpretan. Por otro lado, el Departamento de Justicia también emitió, un poco más alejado en el tiempo, unos meses más, pero emitió un documento para evaluar los programas de compliance de las empresas. Ahora, es importante ver que este documento no está dirigido al público como destinatario principal, está dirigido a los fiscales. Está dirigido a las personas que realizan las investigaciones en el Departamento de Justicia, y no se limita a la FCPA. Trata la evaluación de los programas de compliance en el marco de distintas normas que se pueden dar, y cada vez hay más normas. Digamos, quienes están en el tema sabrán que las normas de lavado de dinero exigen medidas de compliance, en ciertos países las normas de antitrust exigen medidas de compliance, es múltiple. Sarbanes-Oxley, hay una gran multiplicidad de normas que tienen que ver con procedimientos de compliance. Entonces, son dos guías completamente distintas en su enfoque, pero que nos sirven para ver qué pretende el DOJ, cómo ve la SEC las investigaciones internas. A grandes rasgos, y esto lo vamos a ir profundizando a lo largo de la charla, pero para esta introducción, por el lado de la FCPA Guide, el Departamento de Justicia y la SEC enfatizan el rol de la investigación interna como un elemento necesario para el momento en el que una empresa se acerca a las autoridades para eventualmente autodenunciarse, o si hubiera una investigación que se inicia sin una autodenuncia, o sea, por una denuncia de un tercero, para cooperar con las autoridades. Y para tratar de hacer que esa situación sea menos nociva para la empresa. Mediante la cooperación se va a lograr, si es exitosa, una reducción de la penalidad que se puede imponer en el caso. Esto, Gus, nos da pie para la segunda pregunta, ¿no? Sí. Pedimos, ¿Sí, querés avanzar con esa? Por favor. Esto es muy interesante. Qué peleado que está, ¿eh? Esperaba, ¿eh? Esto no lo esperaba. Ya tenemos un boca de urna. Matías, vos no estás arreglando las respuestas para generar polémica, ¿no? No, yo no fui, ¿eh? No fui, juro. Pero Okay, habría que preguntar por qué creen que no o por qué creen que sí. Sería bueno. Bueno, igual ustedes nos van a dar la solución. ¿Querés avanzar vos, Raúl, con esa pregunta o querés que vaya yo? Mira, yo hago si querés ahí hago una breve, un pensamiento que me da, que después voy a continuar con en la parte de cómo las investigaciones internas atraviesan los programas de integridad y su efectividad. Pero acá hay unos puntos de contacto que son interesantes respecto de lo que marcan los lineamientos de Estados Unidos y nuestra propia normativa, y acá nos referimos, si quieren, más en concreto a la norma que emitió la Argentina, que entró en vigencia en marzo de 2018, que es la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, la 27401, pero que está en línea esa normativa con la mayoría de las normativas de la región. Lo digo esto para los amigos que nos están siguiendo
desde otros países, en donde, si quieren, una de las ventajas que tuvimos por ser el peor alumno de la clase, digo, los argentinos que nos sumamos a esto de las leyes por soborno transnacional, últimos, en última instancia, cumplimos con ese requerimiento de la OCDE, en el sentido que este tipo de estructuras, infraestructuras de cumplimiento en las organizaciones permiten que eventualmente la empresa pueda construir una defensa, construir una mejor posición a la hora de defenderse respecto de una posible conducta irregular que haya ocurrido, utilizar ese programa de cumplimiento como herramienta para conseguir algún tipo de beneficio, algún tipo de atenuación de las sanciones, como elemento para que tenga sentido para la empresa, como incentivo para generar una cultura de prevención. En última instancia, intentar evitar que estas conductas tengan lugar. Y en ese punto creo que hay un punto de encuentro entre la normativa que ha emitido el Departamento de Justicia de Estados Unidos respecto del espíritu que persigue nuestra norma, la nuestra, y la que se ha emitido en la región. En esto hay que decir, lo que ha dicho el Departamento de Justicia es un poco lo que la mayoría de los cuerpos jurídicos de nuestros países ha tomado como punto de partida para hacer las adaptaciones y ajustes a las normativas locales, pero claramente creo que si hay algo en que en esto es, sin duda hay diferencias, pero lo que lo hace especialmente interesante para nosotros es esta cuestión de que las investigaciones internas, en conjunto con un programa de integridad que pueda considerarse efectivo o adecuado, son elementos fundamentales para ejercer una adecuada defensa y para conseguir eventualmente una mejor negociación, una mejor posición respecto de lo que haya sucedido en el marco de la investigación penal. Y te dejo, Gus, acá si querés complementar con algo de tu lado. Sí, creo que vale la pena preguntarnos cómo operan estos temas en la vida real. Porque desde lo normativo, Argentina no inventó nada, agregó algunos detalles, siempre, digamos, nuestras normas tienen un condimento local especial. De hecho, por ejemplo, la norma argentina, la 27401, que es una norma anticorrupción amplia, es incluso más estricta en las conductas que prohíbe que la FCPA, por ejemplo. ¿Sí? Esto pocas veces se advierte. Pero el rol que se le da a la investigación interna es un rol muy similar, muy similar. Ahora, en la práctica, cuando una empresa realiza una investigación interna bajo la ley 27401 y se propone llevar esa investigación a las autoridades, a un fiscal en nuestro caso, esto va a ir a la justicia penal, no es que va a ir a la oficina anticorrupción como regulador, digamos, va a ir a la justicia penal en una autodenuncia o eventualmente, como dije antes, en el marco de cooperar con las autoridades en un caso ya existente. Lo cierto es que del otro lado nos vamos a encontrar un fiscal que, a diferencia de los fiscales estadounidenses, está acostumbrado a, típicamente, identificar la responsabilidad penal en personas humanas, personas físicas, en individuos. No piensa en empresas. Porque así es su formación, así ha sido el ejercicio, digamos, de su rol de fiscal durante larguísimo tiempo. Este es un ejercicio nuevo para la justicia penal argentina, el concepto de compliance, y dentro de ese concepto, la idea de una investigación interna como válida, porque ustedes deben darse cuenta que la empresa le está acercando al fiscal esta información y le está diciendo, mira, no te preocupes, no es necesario que investigues. Yo utilicé mis propios recursos, que ese es el motivo que está detrás de todo esto, que la justicia en ningún país tiene recursos suficientes para investigar todo. Entonces incentiva al sector privado que se autoinvestigue y se autocontrole. Entonces, me acerco como empresa, le digo al fiscal, acá está lo que encontré, mirá, cumple ciertos requisitos, hay muchos aspectos legales involucrados, ¿sí? Para determinar si esa prueba es suficiente o no, si es válida en juicio o no,
Y habrá que ver qué tanta atención le presta el fiscal, pero tenemos que saber que los fiscales en Argentina están acostumbrados a investigar ellos, sin perjuicio del sistema acusatorio, no se investiga el fiscal, el juez, si está delegado, no voy a esa discusión, sino que el fiscal no está acostumbrado, el juez menos, a que venga al particular y le diga, la investigación está hecha. Avancemos, negociemos un acuerdo en base a esto que te traje acá. Entonces, esa va a ser una barrera cultural, es una barrera cultural, en la práctica, que habrá que, digamos, vencer y llevará cierto tiempo. No creo que mucho, porque también es cierto que los fiscales locales aprenden mucho de intercambiar experiencias con fiscales de Brasil, de Estados Unidos, etc. Digo, por eso no esperemos que las cosas funcionen automáticamente, por lo menos en Argentina, del mismo modo que funcionan en Estados Unidos, porque no se trata solo de una ley o de una práctica, como es la investigación interna, sino de cómo eso se inserta en la tradición de la administración de justicia en esos casos. Hay muchas preguntas que surgen, por ejemplo, si la empresa tiene que hacer la investigación interna 100% por su cuenta y acercarse al fiscal al final del día para decirle estos son los resultados. O si tiene que ir coordinando con las autoridades qué es lo que esperan de la investigación interna. Típicamente esa es una tensión que va a depender de cada caso. Yo diría que la tendencia internacional es que las autoridades quieren saber ya de antemano lo que la empresa está haciendo en la investigación interna y darle algún tipo de pautas y de expectativas que quisieran que se cubran con esa investigación. Entonces, tiene una complejidad esa interacción, pero de nuevo, desde la normativa, la respuesta a nuestra pregunta es, la situación es muy similar en las distintas regulaciones que tratan la responsabilidad de las empresas por causas de corrupción, pero desde la práctica, digamos, hay obstáculos que plantean situaciones distintas según cada país. Sí, y ahí no es que los fiscales de Estados Unidos, el Reino Unido, los países desarrollados crean ciegamente en lo que los resultados de la investigación que llevan las empresas. Pero sí está presente el concepto de la cooperación y la investigación interna como una forma de demostrar esa amplia cooperación, que es un requisito indispensable para que los fiscales en estas jurisdicciones acepten negociar una reducción de la sanción. Tiene que haber existido esta amplia cooperación que se traduce en un montón de aspectos, y ahí entran en juego también un montón de cuestiones muy delicadas que tienen que ver con el privilegio, con el acceso a ese tipo de información que puede estar, si quieren, puesto en términos términos más cercanos a nosotros, protegidas por el secreto profesional, cuestiones que tienen que ver con de qué manera los controles internos pudieron haber sido vulnerados o haber fallado, de qué manera la organización evolucionó hacia un programa de cumplimiento más robusto a partir de los hechos que se investigaron. Entonces, en última instancia, esta es la cuestión alrededor de este aspecto de la cooperación que queremos resaltar, que acá me parece que en nuestras jurisdicciones en América Latina y probablemente en particular en la Argentina, nos tome bastante tiempo llegar a ese nivel de cooperación en un entorno en donde lógicamente hay bastante desconfianza en cómo se van a manejar, en el resultado último que en definitiva va a tener la suerte de la investigación y de la autodenuncia después de cumplidos los plazos que dispone la ley. Ahora, si quieren avanzamos a la siguiente pregunta, porque nos da pie esto a meternos en la cuestión de qué manera impactan las investigaciones internas en los programas, en la efectividad de los programas de cumplimiento, y en relación con la guía que ha emitido el Departamento de Justicia sobre la evaluación de los programas de integridad. Pasamos a la siguiente pregunta, por favor.
Bueno, creo que estamos cumpliendo el objetivo que teníamos, Gustavo, de generar un poco de polémica alrededor de esta, porque recordame cómo había sido originalmente el planteo, ¿no? Habíamos dicho si era una medida importante de la efectividad del programa, ¿no? Y Sí, ahí correcto. dijimos, bueno, todos van a decir que sí. Entonces la cambiamos por si es la medida más relevante y la mayoría se está inclinando por el no. Claro, Sí, uno parece puede interesante pensar, que tenés un 30% que dijo que sí. sí, y ahora vamos a ver, quizás los que dijeron que sí lo miran también desde este punto de vista, que es que uno cuando se pone a pensar en la medida más importante de la efectividad del programa, enseguida se le vienen a la cabeza todos los otros elementos de los programas de integridad, ¿no? Partiendo por la piedra fundamental que es la evaluación de riesgos, ¿no? Uno puede decir, no, pará, lo más importante de todo, de entender si un programa estuvo bien diseñado, bien implementado y funciona en la práctica, sin dudas tiene que ver con que haya partido de un buen ejercicio de evaluación de riesgos y a partir de ahí construir todos los otros elementos. ¿Qué tienen que ver las investigaciones internas con todo esto? Bueno, pero si lo pensamos de la siguiente manera, que es uno de los aspectos muy importantes, en donde pone énfasis la nueva guía de evaluación de los programas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó una guía, como decía Gustavo al principio, dirigida a los fiscales, que son en definitiva los que van a tener que evaluar los programas de integridad, en el sentido que van a utilizar ese análisis de la efectividad de los programas como un componente fundamental, como un condimento fundamental para calcular las sanciones que va eventualmente a tener la organización en la que ocurrió la conducta irregular, ¿no? Y entonces acá lo que nos dice la guía, donde pone énfasis la guía, que cambia de abril del 2019 a junio del 2020, que sale la última versión, la guía pone énfasis en que los fiscales tienen que evaluar el programa de integridad en el momento en que ocurrió la conducta irregular y evaluarlo luego, de vuelta, en el momento en el que van a aplicar la sanción. ¿Saben qué ocurrió en el medio? En el medio ocurrió el hecho y la investigación interna de ese hecho. Entonces, en este punto, la investigación interna viene a operar como el catalizador para el cambio del programa de integridad, para la evolución del programa de integridad. Cuando nosotros pensamos en el ejercicio de evaluación de riesgos, que es un ejercicio más bien teórico, que por supuesto recoge las experiencias de todos los sectores que intervienen, con los cuales hemos tenido conversaciones y tal, para relevar los riesgos, pero en definitiva, cuando tenemos la situación irregular, la tenemos porque el programa de integridad falló. Ese programa, que por supuesto no está diseñado para que sea perfecto, infalible, a prueba de balas, lo habíamos hecho con la mejor intención para prevenir de la mejor forma las conductas irregulares, pero el programa falló. Y el programa tiene que evolucionar a partir de la investigación interna. La investigación interna, y acá hay un cambio fundamental, que es que el alcance de esa investigación interna tiene que estar dirigido a indagar sobre las cuestiones de fondo que hicieron que el programa falle. Indagar respecto de lo que se conoce como el análisis de causa-raíz, no solo quedarse con las cuestiones de las preguntas típicas de quién estuvo involucrado en la irregularidad, cuál es el alcance, cuál es el tamaño del daño que se causó, qué monto de dinero está involucrado, sino atender también a cuestiones de fondo que tienen que ver con cuál es si quieren, la raíz de la cuestión que hizo que el programa falle. Y esto quizás nos puede llevar a hacernos unas preguntas muy incómodas, que tienen que ver con la cultura de la organización, que tienen que ver con el sistema de incentivos con el cual opera la organización. Entonces, lo que nos está llevando, hacia donde nos están llevando esta nueva guía, estos lineamientos que tienen los fiscales, vemos cómo los fiscales están avanzando
en entender de qué manera la investigación interna se tradujo en un cambio en el programa. Cómo el programa de integridad finalmente recoge y trata de subsanar esos problemas de control interno que ocurrieron a partir de, de que se detectara esta conducta irregular. Yo les pido entonces, si vamos a la última pregunta que tenemos hoy, que tiene que ver con todos estos temas, para ir cerrando, si quieren, este primer bloque de apertura de nuestra parte. Vamos a la última, porfa. En las investigaciones internas, ¿cree usted que se mide a todos con la misma vara? ¿Qué tal, ¿Qué tal, Matt? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con los cursos? Prendemos fuego todo, ¿no? No, 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 no. Demuestra la necesidad de los cursos. Bueno, a ver, está claro en función de estas respuestas que tenemos un problema de consistencia y tenemos un problema en la credibilidad del programa. A ver, esta pregunta tiene los fiscales hacen esta pregunta abiertamente, ¿sí? La guía de evaluación de los programas de integridad para fiscales tiene esta pregunta, concretamente. O sea, ya se imaginan si en la organización en particular que estén analizando la respuesta pinta como la respuesta que está acá, bueno, está claro que no nos va a ir muy bien en la evaluación de ese programa, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Al final del día, ¿para qué tenemos un programa de integridad, no? Está claro que queremos prevenir una cantidad de conductas y tal, pero si todo ese hermoso cuerpo normativo, si alguien lo incumple, no tiene una sanción, no funciona ese sistema, y peor todavía, si no funciona de manera equitativa, de manera justa, lo que termina pasando en definitiva en la motivación de la gente a cumplir con toda esta parafernalia es pegarle el tiro de gracia, porque lo que va a hacer es que todo este sistema se transforme o empiece a tener un carácter cínico fenomenal. Entonces, la investigación interna en este punto se termina transformando en la materialización de cómo la organización aplica de manera justa esas políticas en la medida en que alguien, por supuesto, esté en un incumplimiento, tal como ocurriría en el caso de una investigación interna de un hecho irregular. Si al director comercial, porque el tipo es un crack vendiendo, le dejamos pasar ciertas cosas, digamos, ciertos incumplimientos, se lo dejamos pasar y eventualmente sale ileso frente a otros casos similares donde se aplican sanciones, ahí es donde empiezan los problemas. Y esto es algo que ocurre desafortunadamente, lo vemos demasiado a menudo, demasiado seguido. Y esto es un aspecto que tiene que ver con el alcance de las investigaciones, tiene que ver con, en definitiva, cómo funciona este sistema de aplicación de sanciones, en donde empieza a jugar la justicia laboral, y acá en América Latina, y en Argentina en particular, nos empezamos a empantanar y a embarrar, ¿no? Y acá estamos ya un poco incluso pasados del tiempo que habíamos previsto para esta parte inicial, pero lo dejo a Gustavo si quiere cerrar con algo, y así abrimos la sesión a las preguntas. Creo que está claro, me gusta, he visto varias preguntas pasar en el chat, creo que podemos ir directamente a las preguntas y después redondeamos antes de cerrar la charla. Vamos.
Preguntas. Pues yo vi en el chat un montón de comentarios. Preguntas pocas. Una vi que nos lleva un poco a otro tema, que también es interesante y quizás lo podemos empezar con ella y nos da tiempo para pensar otras. La pregunta que está es, ¿cuál sería el primer paso de una investigación sobre una denuncia hacia el CEO de la compañía? ¿No? Que está relacionado con la equitatividad de las investigaciones y quizás más importante todavía de las sanciones. Totalmente. A ver, yo decía más temprano, las investigaciones tratan de clarificar hechos. Entonces, sin duda que esté el CEO de la compañía involucrado, denunciado, es relevante. Como toda denuncia puede ser fundada o infundada. Hay una gran cantidad de denuncias que en definitiva no tienen mayor trascendencia. Lo cierto es que lo primero que yo miraría es de qué tipo de hechos estamos hablando. ¿Estamos hablando de un conflicto de interés porque es algo menor o estamos hablando de un caso de corrupción que realmente trasciende, incluso el ámbito local de la compañía y la puede impactar a nivel global y puede tener exposición bajo distintas normas como la FCPA, incluso normas brasileñas, anticorrupción del Reino Unido, etcétera, que puede ser realmente una catástrofe? Entonces, primero miraría cuál es el tipo de conducta que se está sospechando. Como primer paso en la investigación, lo que hay que determinar es el alcance de esa investigación. No podemos investigar todo lo que pasa en la empresa. Tenemos que tener bien claro cuál es el alcance, luego de haber evaluado qué nivel de razonabilidad tiene la denuncia. Asumamos que tiene un nivel de razonabilidad lógico, en términos de que la información que la denuncia provee es plausible, que verdaderamente se relaciona a lo que sucede en la empresa en la realidad con relación a sus negocios, las personas, etc. Determinado el alcance de la investigación y el objetivo de la investigación, habrá que determinar el equipo que va a investigar. Claramente no vamos a caer al CEO involucrado en la investigación que tiene que ver con su propia conducta. Típicamente, si es una empresa regional o global, va a haber un involucramiento de los accionistas y este es un tema que va a exceder ampliamente lo que tiene que ver con el ámbito local. Luego se evaluará cuáles son los pasos más razonables para comenzar a obtener información que clarifique los hechos denunciados. Típicamente vamos a empezar a pensar en información pública. Si la denuncia tiene que ver con una licitación, por ejemplo, un contrato de concesión, va a haber mucha información pública que va a estar disponible, digamos, en distintos registros, oficinas públicas, etcétera, según el caso hasta en los medios, ¿sí? Vamos luego a buscar, típicamente, insisto, acá estamos dando como una receta general y luego esto hay que ajustarlo a cada caso, pero vamos a buscar la documentación que nos permita comenzar a entender mejor el hecho. Vamos a ver, si fuera un caso como el que les decía, cuáles son los contratos involucrados, vamos a mirar rápidamente los pagos, ¿sí? Vamos a tratar de entender dónde estamos parados, qué sucedió en el negocio, y qué rol iba jugando el CEO, y junto con el CEO qué otras personas estaban involucradas en ese hecho. Posteriormente se podrá avanzar hacia otro tipo de fuentes de información ya más privados, como pueden ser las comunicaciones. Comunicaciones involucran ampliamente emails, WhatsApp, redes sociales, datos en la computadora de cada una de las personas que están involucradas en los hechos investigados, etc. Posteriormente se podrá seguir dando pasos para clarificar el hecho y se realizarán entrevistas. Típicamente esas entrevistas no vamos a ir a preguntarle al CEO primero, realmente contame, ¿estuviste pagándole sobornos al ministro para que te dé estos contratos? No. Vamos a comenzar desde la información que parece más secundaria para ir construyendo nuevamente los hechos que tratamos de clarificar y en última instancia llegaremos al CEO, en todo caso, para entrevistarlo. Si tenemos un caso serio, significativo, nos tendremos que preguntar si vamos a autodenunciarnos como empresa y ante qué autoridad. ¿Será la autoridad de Estados Unidos porque cotizo en Nueva York, porque tengo la casa matriz ahí, o tal vez tengo la casa matriz en Alemania y tengo que preguntarme por esas dos autoridades, más las autoridades argentinas, que es donde ocurrió el hecho? Pero a grandes rasgos ese es el enfoque.
Lo claramente relevante es que estando el CEO involucrado es esencial, siempre lo es, pero con el CEO hay que tomar medidas aún más drásticas para asegurar la objetividad de la investigación, que no haya ningún tipo de impacto negativo que el CEO pueda poner sobre la investigación, por ejemplo, metiéndole presión a las personas que son entrevistadas, de alguna manera digitando el acceso a la documentación que tiene que ver con el hecho, y bloqueando de esta forma la posibilidad de que la compañía clarifique, digamos, los hechos investigados. Gustavo, Raúl, ¿tenés comentarios para esto o no? Tengo 500.000. Pero... Sí, eso es lo que temía, eso es lo que temía. En el mismo momento en el cual dije tengo una sola pregunta, me llovieron no sé cuántos, ahora tenemos 10 o 11, y yo sé qué difícil que es conseguir que Gustavo conteste en una sola frase, es casi imposible. Podemos tomar el desafío. Sí, hagamos el desafío, porque si no, estamos acá hasta mañana, que también es divertido, pero sería más divertido si tendríamos a alguien que nos deba de comer, ¿no? Raúl, ¿vos querés agregar algo acá o sigo con la próxima? No, seguí con la próxima porque es probable que lo que tenía para decir acá lo pueda... son Echar cosas ahí. generales. Dale a la próxima pregunta y seguro voy a estar incorporándolo. Sí, yo mezclo dos, porque tiene mucho que ver. La principal es, ¿conocen algún caso de autodenuncia? En caso afirmativo, ¿qué efectividad / credibilidad se otorgó a la investigación interna y qué opinó el directorio de la autodenuncia? Yo, digamos, conozco casos, no en la Argentina. Conozco casos en Chile, conozco casos en Perú, conozco casos en varios países de la región. En la Argentina todavía no tengo noticias que en el marco de la norma, de la ley argentina, haya un caso que se esté investigando que haya partido de una autodenuncia. Sinceramente me cuesta bastante imaginarme un escenario como está la situación hoy, ¿no? Que una empresa se autodenuncie, ¿no? Cuesta bastante imaginarse ese escenario. Pero sí han ocurrido casos en otros países de la región, un poco empujados por el requerimiento, por el propio requerimiento normativo. Han habido casos y no me acuerdo cuál era la segunda parte de la pregunta. ¿Qué opinaría bueno, en el fondo era otra pregunta. ¿Qué opinaría el directorio de una autodenuncia? A ver, el directorio lo que espera en definitiva con la autodenuncia, estoy tratando de pensar en voz alta y acá me va a ayudar Gustavo seguro, pero en el fondo lo que hace con la autodenuncia es también proteger su responsabilidad, ¿no? Y actuar de manera diligente. Sobre todo el directorio también va a estar muy atento a de qué manera se implementan acciones correctivas en el entorno del control interno que debería tener la organización. Sobre todo si hay un comité de auditoría, por ejemplo, si la organización es lo suficientemente sofisticada o tiene requisitos para tener esos órganos dentro de la administración de la empresa, pero principalmente creo que también no hay que perder de vista acá que los directores tienen una responsabilidad a título personal, y yo no estoy seguro que tan conscientes sean todos los directores de lo compleja que es la situación a partir de que una empresa empieza o tiene una instancia de investigación por parte de la justicia alrededor de este tipo de conductas y de situaciones, ¿no? Sí. Acá vas a tener mucho para decir vos también, Gus. Pero voy a hacer una sola frase para felicidad de Matías, o una frase larga, digamos. En la práctica, en la vida real, esa pregunta tiene que reconocer una situación, y es que muy probablemente el directorio que decide, no siempre, pero si es un caso serio, el directorio que decide autodenunciarse no es el directorio que estuvo involucrado en los hechos. Entonces, tiende a ser, si es un caso serio,
relativamente fácil decir el camino correcto es autodenunciarnos, porque eso va a reducir el impacto de la pena en la empresa, si tenemos una buena investigación interna que sustente lo que vamos a denunciar, y porque, como decía Raúl, yo, director, que estoy avalando la autodenuncia, no estoy personalmente involucrado, porque llegué a la empresa luego de que ocurrieron los hechos, y típicamente luego de que se inició la investigación. ¿Sí? Entonces, de nuevo, en la práctica, estos factores generan una diferencia enorme en cuanto a las decisiones que se toman. ¿Quién toma las decisiones y en qué momento? Bien. Igual, de alguna forma te fuiste, ¿no? Bypaseaste la pregunta. Ahora, digamos, en el mismo directorio. En el mismo directorio. La pregunta la puedes reformular, es decir, vos como director involucrado, ¿te autodenuncias o no? Pero como director involucrado, a ver, ¿por qué esa pregunta, insisto, me parece más de laboratorio que de la vida real? Como director involucrado, siempre el director, como decía Raúl, va a tener, en primer lugar, en consideración su propia responsabilidad. El director va a tener su propio abogado, que va a haber hecho su propia investigación del caso, y le va a decir, a vos, director, te conviene hacer esto o aquello. El director en ese momento deja de tener, si está involucrado, digamos, involucrado en la inconducta, involucrado en esa actividad eventualmente ilegal. Deja de tener el interés de la compañía por delante para poner su propio interés en primer lugar. Con lo cual ya, digamos, está como, en cierto modo, inhabilitado para ser director, inhabilitado conceptualmente porque tendría un conflicto de interés y debería ser reemplazado. Entonces, no veo muchos escenarios en los cuales un director que está involucrado con posible responsabilidad legal en una situación que se investiga que decida autodenunciarse. Me parece inviable. Bueno, no estoy totalmente de acuerdo, pero no importa. Eso suele pasar con nosotros. Sí, sí, déjame aclarar algo. Sí. Estamos diciendo involucrados si tuviera algún tipo de responsabilidad. Claro está que quien pudiera considerar, mira, este es el camino, autodenunciarme es el camino para limpiar mi situación. Porque yo quedé expuesto, pero no tengo nada que ver. Y aquí lo hablé con mi abogado, como te digo, que es distinto del abogado de la empresa, que hizo una investigación diferente y evaluó documentación y consideraciones distintas, y estamos bien, y queremos ir y explicarle esto a la justicia. Pero igualmente, eso suele ser raro, porque por definición las personas físicas, digamos, determinarán la posibilidad de colaborar o autodenunciarse cuando la cosa ya se inició, pero es raro que lo inicie la persona física, la autodenuncia. Ok, gracias. Ahora viene la próxima. Acá como continuación de esto es interesante cómo en la práctica empiezan a diverger los intereses de los potencialmente involucrados respecto de la defensa de la propia organización. Y siendo que ellos tienen en su poder muchos elementos de prueba, se empieza a tornar bastante complicado para la empresa cómo gestionar todas esas cuestiones en el marco de la investigación, ¿no? Y acá, cuando estamos hablando de casos, digamos, picantes, ¿no? Donde, como decían antes, estaba el CEO involucrado o le pega abajo de la línea de flotación a la empresa, ¿no? Y ahí vemos cómo empiezan a aparecer distintos intereses, se empiezan a dar hasta incluso distintas estrategias de cada parte que le empiezan a dar a la cuestión una complejidad bien interesante. Ahí te lo dejo. Bueno, ahora bien, yo me estoy perdiendo entre todas las preguntas. Bueno, ¿sería válido para los fiscales valerse de profesionales de compliance que lo ayuden en el proceso de investigación? ¿Una especie de peritos en compliance? A ver, la investigación que tiene por objeto clarificar los hechos que eventualmente constituyen un delito, mi respuesta sería, no necesita el fiscal ayuda, porque es la tarea principal del fiscal, es su rol, es lo que sabe hacer. Probablemente sí pueda recibir ayuda y sea útil respecto de la evaluación del programa de compliance, del entender una matriz de riesgos, cómo se hizo el ejercicio, los controles que se desarrollaron, por qué la política estaba redactada de una manera y los entrenamientos se daban de otra, por qué la frecuencia de esas medidas. En ese camino sí.
pero no particularmente respecto del ejercicio de investigación. Los fiscales por naturaleza investigan y son verdaderos expertos en eso, aun cuando no estén acostumbrados a ver que la empresa misma se investigue en muchos casos. Ok, gracias. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas entre realizar una investigación interna o subcontratada? ¿Qué es la mejor forma, o no, qué es la mejor para el programa de integridad y los fiscales? Va a depender mucho de la complejidad de la cuestión, ¿no? Es probable que haya muchos temas que entran por el canal de denuncias, por ejemplo, que es la fuente principal por la cual, digo, estadísticamente hablando, es la fuente principal por la que las organizaciones toman conocimiento de las situaciones irregulares. Dependerá mucho de la complejidad de la cuestión. Son pocas las organizaciones que hoy tienen protocolos escritos para las investigaciones internas y que cuentan con áreas especializadas dentro de quizás como un desprendimiento de la auditoría interna o de la propia área de compliance que cuente con los recursos suficientes. Y acá me vuelvo a lo que la propia guía de evaluación del DOJ dice, ¿no? Que las investigaciones tienen que tener los recursos adecuados para conducirse. Y dependiendo de la complejidad, quizás algunos de esos recursos tengan que ver con subcontratar ciertas cosas para la cual la organización no tiene esos recursos. Típicamente podría ser todo lo que es, por ejemplo, la preservación de las evidencias electrónicas, ¿no? Acá tocamos de costado uno de los puntos que se consultaban antes sobre los primeros pasos, ¿no? Uno, si considera a la investigación interna como un ejercicio de fact-finding, de buscar las evidencias relevantes de las hipótesis que se están investigando, una primera cuestión a considerar es qué tan volátil es, qué tan fácil o qué posibilidad tengo de perder esas evidencias, ¿no? Y ahí es donde la evidencia electrónica es, digamos, una de las primeras preocupaciones que uno tiene cuando empieza a ordenar por prioridad los procedimientos, ¿no? ¿Qué pasa si me desaparece una computadora, me desaparece un disco rígido externo? Y quizás el área de IT o el área interna no tenga los recursos, las herramientas para poder hacerlo con un protocolo adecuado que te sirva después para eventualmente presentar esa evidencia como prueba, ¿no? Y digamos, también ahí hay cuestiones que a Gustavo le va a encantar tocar, temas que tienen que ver con la mayor fuerza que tiene el secreto profesional cuando la ejerce un abogado que lleva adelante la estrategia jurídica del caso. Y esto es un aspecto digamos, da para debatirlo por horas, pero Gustavo te lo va a poder resumir en una línea, seguramente, porque le encanta ese tema. Pero no creo que lo pueda hacer en una línea, no, eso es una incapacidad de una línea. A ver, el objetivo de estar protegido por el secreto profesional abogado-cliente es que lo que se obtiene en el marco de la investigación interna pueda ser, digamos, privado de la empresa. O sea, pueda mantenerse en el ámbito privado de la empresa. Y que incluso si viene un juez, un fiscal, y pide con una orden judicial que se le comparta esa información, la empresa puede decir, no lo voy a compartir, no estoy obligado a hacerlo, porque esto está protegido por el secreto profesional. Con lo cual, la empresa va a poder, en este marco, decidir qué comparte con la justicia y qué no. Aclaro, no es tan sencillo como el simple hecho de que haya un abogado en el medio, todo está protegido por secreto profesional. Es un tema, como decía Raúl, muy preciso, lleno de detalles, pero definitivamente si una investigación se estructura bien, se logra esta protección. De otro modo, ante un pedido de un juez o un fiscal, habrá que entregar todo lo que se encontró y muchas veces eso no es bueno para la empresa. Ahora, un informe producido por la auditoría interna, por ejemplo, que la auditoría interna haya hecho la investigación. Y yo he visto muchas veces que esos informes le ponen arriba privilegiado y confidencial.
¿Qué quiere decir ese? ¿Sirve para algo ese privilegiado que le ponen arriba? El privilegiado y confidencial es simplemente algo indicativo para que en la práctica, y esto viene de Estados Unidos, cuando las autoridades ven un documento, en el marco, por ejemplo, de un allanamiento, debieran sospechar que es un documento sujeto a secreto profesional y evaluar de antemano, antes de mirar su contenido, si ese es el caso o no. Pero no cambia la naturaleza del documento, poner esa leyenda. Será protegido o no, según apliquen las normas del secreto profesional. Un informe producido por la auditoría interna, entendiendo que no se da en el marco de una relación abogado-cliente, no estaría protegido por el secreto profesional abogado-cliente. Yo tenía acá una que se me perdió ahora. Pues es terrible. Yo hago una pregunta y veo que son 31 mensajes no leídos. Hago la pregunta y digo, ahora debe haber menos. No, hay más. Cuando miro de vuelta, ahora hay 35. ¿Cómo mejorar la autonomía y la libertad para investigar del área de compliance cuando el directorio o el CEO están potencialmente vinculados? Es fácil esa. A ver, Una pregunta, ¿eh? Ahí, sí, espero una respuesta. sí, ahí de vuelta, creo que depende mucho de qué tipo de organización estamos hablando, porque si el CEO es el dueño de la empresa, y yo te diría casi más vale andar actualizando el perfil de LinkedIn, andar haciendo las valijas, digamos, porque no va a ser difícil sostener una investigación interna independiente. Ahora, si esta es una organización con otro nivel de sofisticación, donde hay estructuras matriciales, donde tenés digamos, un directorio que tenés miembros en ese directorio verdaderamente independientes, bueno, será cuestión de buscar el liderazgo de la investigación en alguien que pueda tener ese nivel de independencia y sobre todo ese poder, digamos, que tenga los recursos y las facultades que necesite para poder, en todo caso, estar en igualdad de armas con un CEO aparentemente tan poderoso como parece presentarse en este caso, ¿no? Y si eso no sucede, más vale no ponerse el sombrero del investigador, porque lo más probable es que quien lo haga salga herido. Sí, ese es un punto clave. No hay que confundir la tarea de investigar con la idea de que los únicos que pueden tener responsabilidad en ese ejercicio son los investigados. O sea, el investigador también está sujeto a respetar una multiplicidad de normas legales que aplican a cada uno de los pasos que va dando en una investigación. Desde normas laborales, societarias, de privacidad, en muchos casos, normas penales múltiples, aspectos relacionados con la defensa de las personas investigadas, aspectos relacionados con requisitos procesales para que la evidencia que se obtiene durante la investigación sea válida en un juicio. La tarea del investigador es compleja, o sea, realmente es una tarea que requiere mucho know-how y requiere independencia. Desde ese punto de vista, un tercero ajeno a la compañía que se dedica a eso, tiene una ventaja importante por sobre el compliance officer, que tiene múltiples obligaciones, desde entrenar bien al directorio y rediseñar la política, hasta investigar el caso relevante de corrupción. Es medio imposible muchas veces lo que se le pide al compliance officer. La otra pregunta, al conformarse ad hoc el comité de investigación, ¿qué mecanismos podemos utilizar para garantizar su imparcialidad? Raúl. ¿Me repite la pregunta? Al conformarse ad hoc el comité de investigación, ¿qué mecanismos podemos utilizar para garantizar su imparcialidad? A ver, ahí estamos hablando del concepto de vuelta, que creo que está todo muy vinculado con lo que hablábamos antes, ¿no? De la independencia. Acá estoy empezando a ver, a traducir esta cuestión de la imparcialidad
como alguien que puede tener un juicio independiente, o un análisis independiente de la cuestión, ¿no? Y acá me parece que es fundamental que este órgano que se está creando ad hoc realmente cuente con los recursos que tiene que tener para llevar adelante esta función. Acá me refiero a que quien encarne el liderazgo, porque está claro que al final del día tiene que haber una persona, y ahí yo me inclino a la posición de que esa persona tiene que ser de la organización, que alguien de la organización pueda tener ese nivel de independencia que le otorgue imparcialidad a la cuestión y que, en definitiva, el resultado de todo este proceso sirva para restaurar esta confianza que se perdió en las personas, en los procesos. De otra forma, si no tuviera ese nivel de independencia, no podría cumplir con ese objetivo. Entonces, si yo tuviera que explicar después a un fiscal cómo hice para aplicar esa imparcialidad y ese procedimiento, bueno, lo que yo trataría de explicar es que tuve los recursos que necesitaba para llevar adelante la investigación y que le di el alcance y ese alcance lo tengo que documentar bien, que le di el alcance que creía apropiado y cómo fue evolucionando el alcance a lo largo de la investigación, porque esa es otra característica de estas investigaciones complejas. Nunca el alcance de la investigación no es algo escrito en piedra al principio, digamos, va evolucionando a medida que uno avanza con los distintos procedimientos. Explicar cómo evolucionó el alcance y qué recursos tuve disponibles es un muy buen primer paso para demostrar mi nivel de imparcialidad y cómo se abordó la cuestión desde el primer momento. Ahí, Gus, si querés complementar con algo. No, coincido, pasa por el hecho de asegurar la objetividad, la independencia, en términos de que la información de la investigación vaya directamente dirigida a ese comité ad hoc, que no haya interferencia de otros roles dentro de la empresa que puedan pedirle explicaciones o puedan darle instrucciones a ese comité, o que interfieran operativamente, insisto, en las investigaciones internas. La teoría dice 2 más 2, pero en la práctica es 2 más 9, 2 al cubo, porque tal vez la forma de interferir con el comité es impedirle acceso a los sistemas de la compañía para que no tenga visibilidad de cierta información. Esos son los puntos que hay que tratar de validar, que la información que se busca esté disponible para ese comité, y que lo que se va construyendo en la investigación quede exclusivamente reservado a los ojos de ese comité ad hoc hasta que se llegue a una conclusión. Me hiciste acordar de un tema importante, que es que la nueva guía, la versión de junio, pone mucho énfasis en el acceso a los datos. Que la oficina de compliance tiene que tener un acceso irrestricto a todos los datos de la organización. Entonces, el gobierno de datos toma una postura muy importante en la forma en que los fiscales de Estados Unidos van a mirar la efectividad de los programas de cumplimiento. Sí, eso es un dato que realmente es increíble. Sugieren también mirar, por ejemplo, cuántas veces las diferentes políticas de la compañía fueron accedidos en el Internet de la compañía, para ver dónde hay aparentemente más dudas o problemas, ¿no? Bueno, viene otra pregunta que tiene que ver con esto. ¿Cómo se interpreta en la práctica la información obtenida en los correos electrónicos del personal, considerando que son correspondencia, pero que también el empleador tiene la facultad de control? Yo nada más ahí voy a decir una sola cosa, que es, si no tienen las políticas de uso de herramientas informáticas que limiten la expectativa de privacidad de los empleados, tengan mucho cuidado con lo que hacen con los mails corporativos, ¿no? Esto que es @empresa.com.ar, porque no solo van a tener un potencial cuestionamiento sobre la validez de esa prueba, producto que se pudo haber accedido a un contenido protegido por
por el derecho a la intimidad, sino hasta podría exponerse el que accedió a esos contenidos a los tipos penales de la ley de delitos informáticos. Así que, con dicho esto, lo dejo a Gustavo, que es un tema más que desde la mirada jurídica le puede complementar con algo más. Sí, yo diría, es un tema que genera muchos errores conceptuales cuando empresas globales llevan adelante investigaciones internas, digamos, con su departamento de compliance o de auditoría o el que fuera. Porque tienden a pensar que este tema, el acceso por parte del empleador, no solo los emails, yo hablo de comunicaciones y hablo de información generada por el empleado en el marco de su rol de empleado, tienden a pensar que esto funciona igual en todo el mundo. Y como les digo siempre, Argentina suele tener condimentos que el resto del mundo no tienen todos estos temas de compliance y anticorrupción. Por ejemplo, a grandes rasgos, en países como Estados Unidos o Brasil, el hecho de que sea un email de la compañía, o sea, que el dominio, ¿sí?, sea arroba y el nombre de la empresa, se entiende que permite que el empleador acceda sin mayores recaudos adicionales, porque es información de la compañía. En Argentina, en línea con lo que mencionaba Raúl, la normativa no es tan clara si hay una protección del derecho a la intimidad, de ese derecho a la privacidad, y los juzgados han interpretado en distintas oportunidades este tema, en distintos fueros también, con distintas inclinaciones, muchas veces tendientes a proteger al empleado, diciendo que aun cuando fuera una situación de empleador y empleado, y en el marco de la empresa, igual el empleado tenía la expectativa de que había privacidad porque, por ejemplo, tenía una clave, por ejemplo. Entonces, lo cierto es que una forma prudente de manejar estos temas es tener siempre una muy buena política de privacidad en la cual quede claro que el empleado está siendo expuesto a que el empleador revise esa información. Y como todo lo que estamos diciendo, no alcanza con saber qué hacer, hay que saber cómo hacerlo. Tener una política de privacidad, me presta un amigo que está en otro departamento de compliance de otra empresa, dice privacidad arriba, y la mejoramos, le ponemos privacidad y uso de emails. Y ponemos por ahí que la privacidad, pero que es de la empresa. Si no está bien redactado y no sigue los parámetros que establecen los antecedentes jurisprudenciales, y no está armónicamente analizado el esquema de normas aplicables, no va a funcionar tampoco. Digo, no se guíen solo por los títulos de las políticas, parece tonto lo que digo, pero no es tan tonto. Lo que importa es lo que es el contenido de cada una de ellas. Bien, acá viene otra pregunta. ¿Quién investiga a un compliance officer? Que viene seguida directamente de otra. ¿El compliance officer es uno de los más investigados en su experiencia? A ver, la respuesta de quién investiga, creo que en definitiva la cubrimos antes cuando dijimos que el liderazgo de la investigación la encarna alguien que pueda demostrar digamos, la independencia suficiente para darle imparcialidad a todo el proceso. Por supuesto que el compliance officer no debería investigarse, o el área de cumplimiento no debería investigarse cuando hay una denuncia que lo involucre, aunque no sea de manera directa. Acá creo que hay un punto ahí muy interesante que nos plantea el colega, que tiene que ver con la propia responsabilidad del compliance officer en los hechos que estén sujetos a análisis, a escrutinio, porque hay muchas oportunidades que el compliance officer valida ciertas cuestiones, en donde, por ejemplo, pudo haber habido en el marco de las políticas de debida diligencia de terceros, que compliance haya hecho dado una aprobación, aunque sea tácita, de alguna cuestión que haga que eventualmente empiece a perder la imparcialidad, o empiece a lucir que no tiene la suficiente independencia sobre la cuestión que es materia de análisis. Y por otro lado, una típica cuestión que se van a plantear siempre en las defensas, sobre todo lo que hablábamos al principio cuando empiezan a diverger
los intereses de una y otra parte, uno escucha muy a menudo esta cuestión de que, bueno, pero si al final todo esto lo revisó auditoría interna, lo revisó compliance, estaba todo bien, nunca me dijeron que había algo que estaba mal, entonces, ¿yo qué culpa tengo de todo esto? ¿Para qué están todos estos órganos de control que revisan todo esto? Lo revisó compliance, está perfecto, ¿no? Estas son las cosas que uno empieza a escuchar y hacen que empiece, quizás en el marco de una investigación, ya veremos qué pasa en el ámbito judicial, cuando toque una investigación concreta por la 27401, a título de qué lo traen al oficial de cumplimiento a participar del proceso, ¿no? Ojalá sea como testigo y solo para contar cómo era el programa de integridad. Sí, yo agrego a eso que, un solo comentario, Matías, que no solo el compliance officer típicamente tuvo algún tipo de contacto con la situación que está investigando, al menos porque aprobó la política que gobierna la situación que está investigando. Pero siempre va a haber ese argumento que, en un caso de envergadura, en un caso relevante, ¿no? Digamos, por eso estamos hablando de la FCPA, de casos de corrupción, siempre va a estar el argumento de que compliance vio esto, entonces lo van a tratar de involucrar al compliance officer, lo más normal. Y si el compliance officer está llevando adelante la investigación, si está siendo el investigador, con o sin ayuda externa, creo que no debería sorprender a nadie saber que al investigador no se lo recibe con los brazos abiertos. No es una persona popular, no es una persona que genera afinidad, ¿sí? Es una persona que está haciendo las preguntas que nadie quiere hacer, preguntas molestas, que en casos como estos pueden tener implicancias de prisión, más allá de perder el puesto de trabajo, más allá de puede arruinarse una carrera, puede arruinarse una familia. Y no estoy hablando de supuestos teóricos, estoy hablando de todas situaciones que hemos visto en la práctica, ¿sí? Entonces, el compliance officer, en definitiva, está mucho más expuesto de lo que uno imagina en el marco de las investigaciones internas. Y si el caso trasciende y llega a la justicia, puede haber distintos escenarios en los cuales al compliance officer mismo se lo investigue por haber tenido uno de dos roles. O haber participado en la conducta, porque, por ejemplo, aprobó esa contratación, aprobó ese pago. Convengamos que muchas veces a los compliance officers les piden aprobar no sé cuánta cantidad de acciones por día. Es un poco inverosímil, ¿sí? Y si no es porque aprobó, otro tipo de imputación que se puede intentar, que está sujeta a varias discusiones desde el derecho penal, etc., es porque tenía la posición de garantizar que eso no iba a ocurrir. Bueno, puede gustar o no gustar, puedo creer que esto es razonable y debe prosperar, o puedo creer que esto es un enfoque completamente erróneo de la responsabilidad. No importa, pero la exposición está. Entonces, ojalá que no les toque quedar involucrados en ninguna investigación de envergadura. Y alguien puede decir, pero acá nadie va preso. Acá, ni en la Argentina, en la región, por temas de corrupción, no va nadie preso, no pasa nada. Bueno, transitar por el proceso penal es sumamente doloroso. Ya nada más tener que ir a dar testimonio, seguir de testigo nada más, ya es un dolor de cabeza muy importante. Y en nuestra región, y en la Argentina en particular, no hay ningún juez que se anime a dar de baja ninguna investigación por corrupción. Con lo cual esto va a seguir por los siglos de los siglos. Van a tener eso adentro de la cabeza, digamos, preocupados porque está la posibilidad de que el día de mañana tenga uno que volver a ir a declarar y demás. Con lo cual, son roles que ahora se atachan a, ¿no? Es el gerente de legales, propiedad intelectual, y compliance, ¿no? Ahí, atrás de un título larguísimo. Pero las responsabilidades que vienen junto con ese sombrero no son para tomárselas tan a la ligera. Y veremos qué es lo que va a pasar con la reacción o con la forma en que la justicia, qué mirada le dé la justicia a ese rol. Pero ya nada más el hecho de tener que ir a declarar nada más, aunque sea como testigo, ya es sumamente molesto y complicado. Sí, y también está claro que cuando se investiga un posible delito,
toda esa mirada de compliance, de que estamos construyendo una cultura, estamos generando valores, estamos agregando valor a la empresa, estamos haciendo algo bueno. Toda esa mirada desaparece. Lamento, Matías, que esto sea un mensaje negativo, pero toda esa mirada desaparece. La mirada hacia atrás, cuando se investiga la posible comisión de algún acto ilegal, es una mirada que busca identificar culpables, típicamente por parte de las autoridades, que busca identificar evidencia, y es una mirada, como dice Raúl, tremendamente dura para la gente que queda expuesta. No conozco una sola persona que, aún siendo absuelta en una causa penal, que todas estas llevan años de investigación, diga, bueno, la verdad no fue tan duro, porque me terminaron absolviendo. Y estoy hablando de gente que probablemente ni siquiera haya sufrido prisión preventiva, lo cual ahora es una tendencia bastante más clara. O sea, sin ir más lejos pueden mirar la causa de los cuadernos. Se está utilizando la prisión preventiva de una manera determinada, ¿sí? Con lo cual la exposición a ese riesgo para quienes están investigados, ni siquiera estamos hablando de que sean culpables, y no estamos discutiendo si está bien utilizada o mal. No es esto un taller de derecho penal, pero el riesgo está ahí. Y empieza a haber arrepentidos, y el arrepentido capaz que me involucra. Tal vez con buena fe, tal vez con mala fe, pero capaz que me involucra, y lo que yo pensaba que no era nada, se me termina complicando, y me gasto lo poco que ahorré a lo largo de toda mi carrera en pagarle al penalista para ver cómo salgo de esta situación, y le tengo que explicar a toda mi familia, y a todos mis amigos, y a toda la gente que me conoce, y a un eventual futuro empleador, qué fue lo que pasó. Es tremendamente duro. O sea, si hay una recomendación que les puedo dar, es jamás evalúen lo duro que puede ser un caso de corrupción, pensando si los van a condenar o no. Nunca. O sea, ojalá, digamos, no tengan que llegar a esa situación. Pero el hecho de tener que transitarlo es absolutamente terrible, y realmente no conozco una sola persona que haya quedado expuesta que no la haya pasado tan mal. Y con relación a quién va preso y quién no, de nuevo, sin evaluar los casos y sin opinar si estuvo bien o estuvo mal. El ex vicepresidente de la Nación estuvo en prisión. Tenemos empresarios de primera línea que han estado en prisión preventiva o siguen en prisión preventiva en la causa de los cuadernos, en otras causas de corrupción. Ex ministros en prisión. En la región, Lula fue a prisión por una causa de corrupción de un departamento. Lula. Figuren el poder que tiene Lula como figura mundial. Fue a prisión por una causa de corrupción relacionada a un departamento. ¿Qué relevancia puede tener un departamento en la vida de Lula? Un líder global, nos puede gustar o no gustar, no importa, puede haber estado bien aplicada esa prisión preventiva o no, pero lo cierto es que le pasó. Lo que digo es, creo que muchas veces tenemos un error muy, pero muy grande en el hecho de decir, miro hacia el pasado y los últimos 40 años, ¿cuántas causas de corrupción terminaron con condena firme? No sé, 1 por año. Entonces no pasa nada. Gran error. Eso es lo que yo veo en la práctica. Bueno, tenemos todavía preguntas para seguir horas, pero no lo vamos a hacer. Además, ya Cecilia me mandó un mensaje poco encubierto de terminar, diciendo que todo se está grabando y se va a publicar en la página de AI, así que se puede ver acá. Entonces yo diría, hagamos una última pregunta y cerramos. La última pregunta es la siguiente: si se inicia una investigación interna por una denuncia anónima, por el canal interno de la compañía, y en el marco de la investigación interna no llegó a corroborar la veracidad de la misma, o incluso se intuye la falsedad de la denuncia anónima, se debe realizar de todos modos la denuncia penal para que el fiscal investigue, o se debe archivar las actuaciones. A ver, creo que esa merita una respuesta rápida, y podemos después dar, si esa es la última pregunta, un mensaje de cierre. No hay una obligación de denunciar. Si se debe denunciar, no hay una obligación de denunciar, ¿sí? Es una posibilidad que se le presenta a las empresas bajo la 27401 en Argentina y regulaciones similares en Brasil, Estados Unidos, Reino Unido y otros países similares. ¿Qué dice? Si te autodenunciás como empresa y me contás a mí, justicia, algo que no conozco,
te voy a reconocer eso como algo válido, valioso, y te voy a, al momento de graduar la pena, voy a reducir lo que te hubiera impuesto si no lo hubieras hecho, porque valoro que me cuentes lo que tal vez no me enteraba. Del mismo modo sucede con la información que se proporciona al cooperar con las autoridades en una investigación. Y yo como cierre de mi lado, antes de darle a Raúl para que nos dé su comentario final, diría que la investigación interna, del mismo modo que el resto de los elementos de un programa de compliance, de un programa de integridad, deben siempre poder responder a una pregunta que es: ¿cómo justifica usted lo que hizo? Esta era la situación y usted se comportó de este modo. ¿Cómo lo puede justificar? Estas eran las normas que aplicaban a lo que usted estaba haciendo y estos son los hechos que ocurrieron. ¿Cómo lo puede justificar cuando su estándar de conducta era ser diligente? Y en esto es importante algo que planteaba Raúl. No hay programas de compliance a prueba de balas, no hay conducta de un ser humano, digamos, perfecta. Pero lo importante es que siempre tengamos en mente la pregunta: ¿esto que estoy haciendo es diligente? ¿Voy a poder decir que actué de la mejor manera posible? ¿Y voy a tener la documentación para probarlo? ¿Voy a tener la evidencia? ¿Sí o no? O si alguien me pregunta, voy a decir: y bueno, la verdad, sí, yo sé que no era necesariamente lo correcto, pero tenía que, digamos, sacar el tema adelante porque me presionaban. La diligencia es el corazón, jurídicamente hablando, de lo que está detrás de cada uno de estos puntos, y con eso lo dejo a Raúl, y gracias Matías y a Diae por la invitación, es siempre un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Gustavo. Raúl. Yo, la verdad, con esa pregunta podríamos seguir un buen rato largo charlando. Me parece que la respuesta que dio Gustavo la dio sobre todo mirando a la empresa, a una organización privada, ¿no? La cuestión se pone un poquito más interesante cuando el programa de integridad lo desarrolla, por ejemplo, un organismo público, donde son todos funcionarios que por la normativa argentina sí tienen obligación de denunciar. Entonces ahí tenemos un giro que le agrega una cuotita de complejidad a la cuestión, ¿no? Ahí después nos preguntaremos si ese tipo de organizaciones puede aceptar denuncias anónimas en el canal. Bueno, la realidad es que está ampliamente aceptado por toda lo que se ha escrito en relación con los canales de reporte, que enfáticamente se recomienda que se acepten las denuncias anónimas, pero creo que en un caso como el que comentaban recién, donde no se aporta mayor evidencia, digamos, no pasamos el test de la verosimilitud, creo que perfectamente, aun cuando estemos en este entorno de la obligación de denunciar del funcionario público, creo que perfectamente se pueden archivar esas actuaciones a la espera de algún eventual dato adicional que sirva para darle verosimilitud a la denuncia. Y por eso es tan importante mantener el contacto con el denunciante para poder obtener esa información. Si se archivan las actuaciones y hay elementos para justificar por qué se archivaron, no debería con eso haber ningún inconveniente, ni violar el deber que tiene el funcionario de denunciar. Y para cerrar, les diría que no hay un marco jurídico, por lo menos en nuestro país, que nos diga cómo tienen que hacerse las investigaciones. Ni siquiera yo tengo del todo claro que un protocolo súper detallado y súper rígido sea la mejor opción. Me parece que tiene que haber cierta flexibilidad para conducir una investigación, porque es imposible tener un protocolo que se adapte a todos los casos. Pero en todo caso, la importancia de documentar bien las cuestiones y cómo podemos explicar el alcance y sobre todo tomar los pasos de la manera adecuada, porque la verdad es que la investigación mal conducida genera más daño, o genera, lamentablemente, quizás sea peor que no haber investigado directamente. Entonces, atendiendo a eso y a un aspecto que a mi modo de ver es un cambio importante en la forma en que veíamos las investigaciones antes y cómo las vemos ahora,
que tiene que ver con esta cuestión de la investigación como mejora de los procesos del control interno y del programa de integridad. O sea que la investigación no se agota en entender lo que pasó y quién lo hizo y la extensión del daño. Tiene que ir más allá y llegar a salir de todo esto con un programa de integridad reforzado. Y eso es lo que esperan los fiscales, y ese es un poco el espíritu que tiene, por lo menos, estas normativas internacionales como la guía de evaluación de los programas del Departamento de Justicia. Bueno, y esto es un poco el mensaje final alrededor del tema de las investigaciones. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Estoy viendo acá lo que ustedes creo que no lo pueden ver, todos los chats, comentarios positivos sobre ustedes dos. Así que parece que lo hicieron bien. A mí también me parece que lo hicieron muy bien. Muchísimas gracias y hasta la próxima, que la va a ver. Chao, chao a todos. Muchas gracias. Lo pueden ver en la página del IAE y lo pueden ver también en la página del Centro de Gobernabilidad y Transparencia. Gracias, Noé. Chao, chao. Chao.